Gracias a todas las personas que nos acompañan hoy en este streaming acerca de todo lo que deben saber acerca de la reforma pensional, por darse esta oportunidad y por aceptar la invitación de Bancolombia, porque queremos acompañarlos con información para que ustedes puedan tomar decisiones más informadas hacia el futuro. Aquí hay personas de diferentes edades, con diferentes contextos familiares y sabemos que hay muchas preguntas alrededor de cómo esta nueva reforma pensional puede afectarlos a ustedes, a su entorno familiar, a sus hijos y demás. Y para esto nos acompaña hoy Marcelo Duque. Él es director de Cómo me pensiono, una firma aliada con más de 34 años de experiencia en el tema pensional, sin duda alguna, un experto en estos temas y como lo dice el eslogan, mi pensión, mi familia y mi futuro, y creo que precisamente estamos hoy aquí para hablar de eso. Este espacio va a estar dividido en varias partes y se los contamos para que ustedes pues sepan y puedan estar pendientes de esa parte que más les interesa. La primera es entender cómo funciona el sistema de pensiones en Colombia. La segunda es los principales cambios que trae esta reforma pensional. La tercera, y creo por lo que muchos estamos hoy aquí, es a quién le aplica, cómo se ve impactado esto con el tema de reducción del ingreso y la relación que tiene esto con el tema específicamente de mujeres como las que estamos hoy aquí. Así que Marcelo, bienvenido. Te doy paso para que nos puedas contar. Sabemos que hay muchas preguntas, pero Marcelo ya se está preparando para irlas resolviendo a medida que vamos contando esto. Quédense conectados porque es un espacio y es un regalo que se van a dar y que Bancolombia quiere darles para que precisamente tomen mejores decisiones informadas. Hemos leído mucho en medios de comunicación, hemos visto muchísimo, pero tomen nota de este espacio porque va a ser muy valioso para ustedes. Marcelo, bienvenido. Gracias, Marcela, y al equipo de Bancolombia por esta invitación. Y como bien lo señala Marcela, vamos a hablar durante estos minutos siguientes sobre los principales cambios derivados de la reforma pensional y como podemos ver un poco en el título, lo que en opinión nuestra debemos conocer sobre la reforma pensional. Como bien también lo señalaba Marcela, pues tenemos una avalancha o una gran cantidad de preguntas. Iremos de alguna manera en el transcurrir dando respuesta general a algunas y seguramente en la parte final hacer énfasis en otras que hayan quedado pendientes por resolver. Y sin duda, pues este espacio que genera Bancolombia tiene solamente la intención de contribuir con la calidad de vida futura de los clientes del banco. Dicho lo anterior, conmigo está parte del equipo de Cómo Pensiono y estaremos pues contando estos cambios centrales. En 30 segundos quiero contar quiénes somos nosotros porque hay un énfasis que para agregar a lo que mencionaba claramente Marcela, esta es una empresa que se llama Cómo me pensiono. Nosotros nos dedicamos o somos una firma especializada en ayudar a las personas a construir calidad de vida para la adulta y digamos que sobre la oferta de valor o los elementos centrales de lo que nosotros hacemos, pues tenemos, digamos, el suficiente background o conocimiento para analizar la reforma pensional sobre tres elementos de esa oferta de valor. Uno es estudiar a fondo lo que ustedes ven en el primer chulito, lo que sucede con el mundo de Colpensiones, los fondos privados o clientes incluso de Bancolombia que puedan estar en su historia laboral como servidores públicos o con lo que se llama un régimen especial. Es muy importante este segundo aspecto, es que nosotros acá no representamos ni al fondo público ni a los fondos privados, sino que somos una entidad completamente imparcial y que la única intención, digamos, en la misma dirección de Bancolombia, que buscamos es contribuir con un adecuado futuro pensional para los clientes del banco y sus familias. Tenemos unos clientes muy importantes, claramente como Bancolombia y otras entidades a nivel nacional. Y, digamos, esto nos da una idea un poco de lo que, insisto, hacemos desde esta firma imparcial y que desde la mirada técnica imparcial y con, digamos, rigor, pues buscamos que este ejercicio sea útil sin duda. Muy bien, dicho lo anterior, vamos a partir de lo general a lo particular y aquí vamos a ir
empezando de manera general a responder algunas de las preguntas. Lo primero que nosotros sugerimos es entender cómo funciona el Sistema General de Pensiones. Y aquí hay una recomendación central para ustedes como clientes de Bancolombia. Para, como bien lo señalaba Marcela Smuso, puedan tomar nota sobre los elementos que de acá se desprendan. La primera sugerencia es fundamental analizar la situación pensional de forma completa, es decir, qué cobertura tiene el Sistema General de Pensiones hoy en Colombia, y esto obviamente tendrá conexión con la reforma. Y lo primero es que las pensiones en Colombia cubren tres tipos de situaciones. La primera que ustedes ven en la mano izquierda es lo que se llama la pensión de vejez, que en una definición general se refiere a cuando una persona, digamos, termina su ciclo laboral o simplemente decide pensionarse por vejez, cumpliendo unos requisitos que, como lo ven, acá lo estoy señalando en este cuadrito debajo del título de vejez, son hoy distintos esos requisitos. Ahora haremos el zoom o profundizaremos en eso, entre la realidad de Colpensiones y la del fondo privado. Entonces, ahora, insisto, volveremos y la presentación se centrará mucho, que es donde está la gran mayoría de preguntas sobre la pensión de vejez. Pero también es muy importante para los clientes del banco tener claridad sobre la cobertura en el segundo ítem o contingencia que cubre el sistema de pensiones, que se llama invalidez, que es cuando una persona pierde más del 50% de la capacidad de trabajo. En ese caso, llega un momento que se llama fecha de estructuración, donde el sistema, sea Colpensiones o el fondo privado, donde esté hoy afiliada a la persona, a través de un médico especializado legista, determina que hay una pérdida mayor, repito, al 50%, y la persona, bajo ciertos requisitos, tiene derecho a recibir una mesada, que es el valor mensual que se recibe en vida con la condición de invalidez. Y el tercer elemento que cubre el sistema de pensiones es lo que se llama sobrevivencia, que es en caso de que fallezca una persona, un trabajador o incluso un pensionado. Ahí tiene derecho el cónyuge. Hay un elemento que sugiero tener en cuenta, es el tiempo de convivencia, que históricamente ha habido, digamos, discusión sobre si son 5 años o no, pero digamos de forma general, para efectos prácticos, el cónyuge, los hijos tienen derecho hasta los 18 años, y eso se puede extender hasta los 25, si estudian y no trabajan. Los hijos en condición de discapacidad el resto de la vida. Los padres, que sucede infortunadamente mucho cuando hay un trabajador joven que fallece y que no tiene hijos, pues los padres que demuestran dependencia del trabajador fallecido tienen derecho a recibir una mesada. Los hermanos en condición de discapacidad que dependían del trabajador también fallecido. Entonces, en resumen, hasta aquí son tres coberturas del Sistema Nacional de Pensiones. Nos centraremos en lo que se llama la pensión de vejez, pero es muy importante, y como consejo, que siempre los temas pensionales se hablen en familia y se entienda o se sepa que son tres las coberturas. Y un segundo elemento para las notas, o lo que ustedes consideren pertinente: hay unos requisitos para acceder a la pensión de invalidez y sobrevivencia. Entre esos, tener en los 3 años previos al momento del evento, o sea, la invalidez o el fallecimiento, cierta cantidad de semanas cotizadas, que son 50, casi un año de casi 52 semanas. Ojo, porque hay personas que suspenden la cotización y efectivamente, si no hay con qué pagar, pues hay que suspenderla, pero hay personas que alguien les dice, deja de cotizar, y después de cierto tiempo, si la persona queda inválida o fallece, se puede perder la cobertura de invalidez y sobrevivencia. Entonces, ese es un elemento que nos parece fundamental y que lleva al final de que cada caso es distinto. Ese es otro consejo en materia pensional. Nosotros desde Come Pensión evidenciamos, uno, que cada caso es distinto, no aplica la generalización, y dos, los temas pensionales hay que verlos con calma. Y en ese mismo sentido, pues este esfuerzo que ha generado Bancolombia para sus clientes es ganador. Muy bien. Dicho esto, es importante recordar cómo funciona Colpensiones. Todo esto que estamos viendo es esencial para entender los cambios de la reforma. Entonces, Colpensiones, para los clientes del banco que han optado por esa opción, es lo que se llama un fondo común de naturaleza pública. En otras palabras, un cliente de Bancolombia
sea dependiente o trabajador por cuenta propia o independiente, pues escogió, supongamos, el sistema público y son dos requisitos para acceder a la pensión. La edad, que son mujeres 57 años y hombres 62. Más adelante les voy a hablar en qué casos puede haber una pensión anticipada, pero digamos que las edades, la reforma pensional no las modifica, las mantiene igual, entonces será sí o sí 57 años para las mujeres, 62 para los hombres. Hay que llegar a esa edad. No hay forma en general, salvo, insisto, una excepción que mencionaré más adelante, eh, posiblemente pensionarse antes de esa edad. Y las semanas. El punto de las semanas es, que lo anunció de alguna manera Marcela en la introducción, un asunto central en esta conversación. Es decir, es muy importante que como clientes del banco sepamos que de cara a la reforma y cómo estoy, digamos, técnicamente enfrentado a la reforma, las semanas son fundamentales. Entonces, en Colpensiones esa edad, es semanas, hoy se exigen un mínimo de 1.300 semanas. Ahí quiero hacer un énfasis en que son semanas, como ustedes ven aquí, que lo estoy señalando con el cursor, cotizadas. Eso significa que en un instrumento que se llama la historia laboral, que es otra sugerencia, que cada uno tenga descargada la historia laboral, sea de Colpensiones o del fondo privado, en la historia laboral aparezcan cuando la persona se va a pensionar o estén ahí registradas o técnicamente acreditadas 1.300 semanas. Ese es el requisito hoy. O sea que si voy a pensionarme, una mujer de 57 años y 1.300 semanas, y un hombre de 62 años y 1.300 semanas. Ahora hablaremos de la reducción de las semanas para las mujeres. Muy bien. Dicho esto, ¿qué pasa con el mundo de los fondos privados? Es decir, aquel cliente de Bancolombia que escoge el fondo privado. Hay cuatro opciones en el mercado. Ya no es un fondo común de naturaleza pública, que básicamente, perdón, me devuelvo. Esto lo que hace referencia es que todos los afiliados a Colpensiones, los aportes de sus empleadores y ellos o quienes son independientes van a un fondo común y de ahí se pagan las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia. En el caso del fondo privado funciona distinto porque es un patrimonio en cabeza del afiliado, está en lo que se llama una cuenta de ahorro individual que tiene destino específico al pago de la pensión y la persona escoge alguno de los fondos que ustedes están viendo. Pero ya hay variables que son distintas. Por ejemplo, la expectativa de vida es fundamental. Y hoy, que no solamente en Colombia, sino en el mundo, cada vez las personas viven más años. Seguramente para los quienes estamos aquí como clientes del banco, conocemos en nuestras familias incluso personas hoy superando los 90 años o los famosos y cada vez más vistos centenarios, personas que llegan a los 100 años de edad. Entonces la expectativa de vida es un elemento muy, muy importante si la persona ha escogido por el fondo privado. La edad del afiliado, si es hombre o mujer, las mujeres viven más que nosotros los caballeros, entonces es un elemento no menor en términos de un cálculo, las condiciones de los beneficiarios y quien está en un fondo privado, pues claramente tiene que revisar la rentabilidad porque a mayor capital y rentabilidad, mejor pensión. Como en Colpensiones, vamos a volver otra vez, a mayor cantidad de semanas, mejor pensión. Son mínima 1.300 en el modelo público, pero cada que voy haciendo más, por múltiplos de 50, pues tengo mejor pensión. Entonces, ese es un elemento clave. En Colpensiones, a mayor cantidad de semanas cotizadas, mejora la pensión. Al final me voy a referir a un fallo de la Corte Suprema que tiene que ver con esto. Y en el fondo privado, pues hay capital. Yo sé que hay un volumen de preguntas importante, vamos a ir. Daniel, por ejemplo, está preguntando, Eliana, vamos a ir ahorita a ir contestando un poco. Muy bien. Entonces, dicho esto, son, insisto, tres, digamos, tipos de situaciones que ocurre el sistema: vejez, invalidez y sobrevivencia. Uno, dos, vamos a ir entrando ya al modelo de la pensión de vejez. Vimos que en Colpensiones de edad y semanas, sí o sí hay que llegar a los 57 o 62 y a un número de semanas. Cada año tiene 52 semanas, tengo que llegar mínimo 1.300 y cada que voy subiendo en múltiplos de 50, mi pensión mejora. Y en el fondo privado es capital. Volveremos también a mirar con detalle lo anterior. Así las cosas, hay un cambio dentro de estas dinámicas de la reforma pensional. Quiero recordar un poco las fechas.
Lo que está estimado es que la reforma pensional entra en vigencia, y esta es una fecha clave, el 1 de julio con L del año 2025. Esa es la fecha, según la aprobación del Congreso de la República, para la entrada en vigencia plena de la reforma pensional. Hay algo que ya está corriendo, que lo hablaremos más adelante de cara a los traslados. Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona hoy? Como lo mencionábamos, pues hay dos sistemas. El sistema público, que es el que ustedes ven a la izquierda, tiene una terminología técnica que se llama el sistema de prima media, y los fondos privados que se llama el régimen de ahorro individual con solidaridad. ¿Qué quiero hacer una referencia? Es que en la opinión imparcial nuestra hay algo muy potente del sistema público. Y es este término que ustedes ven que estoy intentando señalar acá con el cursor, que se llama prestación definida. En opinión de Cómo Me Pensiono o esta firma de consultoría, la mayor virtud del sistema público es ese término técnico que se llama prestación definida, que en términos concretos o prácticos se refiere a que una persona que se pensiona en Colpensiones, la mesada o el valor que recibe, supongamos 5 millones de pesos o 4, nunca baja en el tiempo. Cada año crece IPC. ¿Cuándo crece al mismo ritmo el salario mínimo la mesada? Cuando la mesada es de un salario mínimo, que es mayor el porcentaje del crecimiento del salario mínimo históricamente al IPC. Entonces, esa prestación definida, que es el valor fijo, pues es bastante ganador en el sentido en que en la medida en que avanzan los años, la mesada va creciendo. En el sistema privado, el desafío de ese modelo es que no es prestación definida, sino contribución definida. O sea que la mesada en tramos largos podría no crecer o incluso disminuir. Esto es como funciona hoy. Y aquí viene el cambio más grande, que es la implementación de un modelo que existe en otras partes del mundo, que digamos, se propone al Congreso por parte de lo que se llama el Ejecutivo, es decir, el gobierno, y es un modelo de pilares. El modelo de pilares, básicamente, aquí hicimos una analogía para facilitar, digamos, el impacto o el entendimiento de este asunto. Lo que dice es que yo estoy en alguno de estos pisos de este edificio, dada la analogía, de acuerdo a mi ingreso. Entonces hay 4 pilares. El pilar de, digamos, de la renta básica, o lo que se llama el pilar solidario. Ahí están las personas en condición de pobreza extrema. El pilar semicontributivo. En el pilar solidario se recibe una renta básica, un valor que venía históricamente en 80.000, hoy se estima que van a ser 200 y algo, 200.000 pesos, 220.000 pesos mensuales. El pilar semicontributivo sí puede estar en familiares de clientes del banco o personas conocidas que en algún momento cotizaron, han dejado de cotizar, o también hay otro grupo de la población que son personas que, digamos, tienen ingresos bastante inconstantes o no regulares, entonces no están hoy aportando. Pero donde está la mayoría de personas que tienen, o sea, o quienes cotizan, es el pilar contributivo, donde haremos ahora un zoom, y el pilar de ahorro voluntario, donde Bancolombia ofrece incluso soluciones de ahorro complementario para la pensión. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a centrarnos en este pilar contributivo, que aquí quienes están, los clientes del banco que son dependientes, es decir, que tienen una relación con una empresa, un contrato laboral, que son independientes o trabajadores por cuenta propia, o clientes de Bancolombia, servidores públicos. Y este término que ustedes ven aquí en mayúsculas, ingreso base cotización, es otro elemento que sugiero tener en cuenta muchísimo. Así como la historia laboral es central para saber cuántas semanas tengo, por cuánto me puedo llegar a pensionar a partir de un análisis eh, técnico bien hecho. Lo otro es la base de cotización. ¿Por cuánto cotizo? Me gano 2 millones, pues mi ingreso base de cotización son 2. Me gano 20 millones, tengo un salario integral, cotizo por el 70%, o sea que mi ingreso base de cotización son 14 millones. Entonces, en el pilar contributivo están las personas que cotizan entre 1 y 25 salarios mínimos. Y aquí es donde viene, digamos, el cambio más grande de la reforma. Y está, de hecho, en una pregunta que nos hacía uno de los clientes del banco hace un ratico, aquí la vamos a ir respondiendo. Y es, ¿qué sucede entonces a partir del 1 de julio si me aplica lo nuevo, que es la reforma? Si me gano hasta 2.3 salarios mínimos,
a precios del año 2024, 3 millones de pesos aproximadamente, voy a estar en Colpensiones. Ahí estaré, en Colpensiones. Repito, si me gano menos de 2.3 salarios mínimos, que es alrededor de 3 millones de pesos, y me aplica lo que se deriva de la reforma pensional. Pero, o sea, un ejemplo, 2 millones, entonces estoy en Colpensiones. Pero si me gano más de 2.3 salarios mínimos, por ejemplo, 6 millones de pesos, voy a estar en ambas. Hasta 2.3 salarios mínimos en Colpensiones. Esto es lo que se llama hoy en día o se conoce como mandatorio, es decir, obligatorio. Y de ahí en adelante voy a estar en el fondo privado, que va a tener ahora un nombre distinto, más tarde los mostraré. Y ahí surge otra pregunta, que es, cuando me gano más de 2.3 salarios mínimos, ¿puedo decirle a mi empleador que no me voy a afiliar a un fondo privado y que me entregue esa plata? Y la respuesta es no. Esto es obligatorio. O sea, que aquel que se gana más de 2.3 salarios mínimos, se gana 6 millones, por ejemplo, tendrá hasta el 16 de enero, ojo que esta fecha es importante, hasta el 16 de enero del año 2025, o sea, algo, un poco más de un mes, para decidir en qué fondo privado quiere que su empleador le deposite después del 1 de julio los aportes a la pensión obligatoria que están por encima de los 2.3 salarios mínimos. Entonces ahí hay un llamado a la acción específico y es, si me aplica lo nuevo, ya vamos a decir qué variable lo determina, y me gano más de 2.3 salarios mínimos o cotizo por más de 3 millones de pesos aproximadamente, debo escoger antes del 16 de enero del año 2025 el fondo en el cual vamos a estar más adelante, o va a estar la persona más adelante en esa cotización. Entonces, eso es una cosa concreta. Vamos a un par de ejemplos ahorita. Y lo otro que es súper importante es el pilar de ahorro voluntario, asunto que cuando hablemos de la brecha pensional nos referiremos a él. Pero digamos que aquí hay un cambio central, fundamental o muy importante, en mi opinión, el más importante de la reforma, y es la implementación de un modelo de pilares que, repito, pues básicamente es de acuerdo al nivel de ingresos que tenga, la persona estará en alguno de los pilares. En el caso de quienes estamos aquí, pues hay un ingreso entre 1 y 25 salarios mínimos, o sea que se estará en el pilar contributivo. Muy bien, ¿qué determina entonces, que sé que está la pregunta, qué determina el número de semanas o por qué es determinante mejor el número de semanas para saber qué nos toca? Por ejemplo, cuando Gloria pregunta, ¿hay cambios en la reforma a diferencia de estar en un fondo privado? Pues parte de esos cambios vienen dados de esta variable de la semana. Entonces, viene un término que es también fundamental y que es otra recomendación a tener en cuenta, que es lo que se llama el régimen de transición, que básicamente en la terminología pensional se refiere a mantener o conservar las condiciones de pensión. Esta es una definición general de edad que no aplica porque la edad se mantiene igual, pero sí aplica sobre todo, por eso lo pusimos en negrilla, el monto, es decir, el valor de la pensión. Es mejor ser transición o conservar las condiciones actuales, porque como veremos en un par de ejemplos, las pensiones hoy son mejores de lo que van a ser hacia el futuro. O sea que el régimen de transición o conservar las condiciones actuales, pues es absolutamente importante para las personas que tengan esa condición. La Corte Constitucional ha llamado al régimen de transición como un derecho en vía de adquisición. Entonces, quien está más cerca al momento de pensión, pues debe tener una mejor condición de pensión de aquel que está más lejos. Y en ese orden de ideas, tal vez esta es otra de las diapositivas más importantes de esta presentación, ¿quién es régimen de transición? Las mujeres que antes del 1 de julio del año 2025, y incluso esto está ratificadísimo en el primer decreto reglamentario que expidió el gobierno en octubre, que dice que si las mujeres antes del 1 de julio del año entrante, no hoy, diciembre del 24, sino en ese momento, tienen 750 semanas en su historia laboral, por eso explicábamos la importancia de conocer qué es la historia laboral, o los hombres 900 semanas, van a mantener las condiciones actuales de la pensión, de cómo se liquida la pensión. Es decir, esto que veíamos ahora, perdón, me devuelvo, que es el monto. Entonces,
750 semanas es que una mujer tenga 15 años cotizados antes del 1 de julio del año 25. Y 900 semanas es que un hombre tenga 17.5 años cotizados. Y aquí es donde está la referencia a lo que Marcela anunciaba en la introducción, y es las semanas. Porque mantener el régimen de transición significa que si tengo esas semanas me pensiono como es hoy, y si no, con lo nuevo. Ojo, ¿se pueden comprar semanas? Es una pregunta hoy frecuente, y en este espacio técnico y serio generado por Bancolombia, la respuesta es: yo no puedo comprar semanas para alcanzar estas 750 o 900. Lo que yo puedo es corregir mi historia laboral. Supongamos, pues estoy con trabajo, con un contrato de trabajo con una empresa, pero entre el 2008 y el 2012 yo era independiente, tuve un ingreso, pero no coticé. O sea, tengo forma de mostrar que tuve algún ingreso, y ahí puedo corregir la historia. Hay un vehículo, un instrumento que de hecho está ahora con un ajuste en la reglamentación de ese primer decreto reglamentario, que se llama el cálculo actuarial. Entonces, ¿cuál es el consejo? ¿Ustedes pueden correr la historia laboral? ¿Cualquier otro? Sí, si esa corrección se ciñe a la realidad de la vida, es decir, a la verdad. Porque incluso el decreto reglamentario dice que si después se encuentra que eso no está pegado a la verdad, puede pasar dos cosas: se quiten las semanas y se sanciona a la persona. Entonces, lo que quiero en otras palabras decir es: no se pueden comprar semanas, sí se puede corregir la historia laboral. Nosotros tenemos bastantes casos de éxito de corrección de historia laboral, pero hay que tener cuidado técnicamente. Y al final, en concreto, puede haber una de las clientes del banco en este momento que está viendo esta conferencia, dice: yo tengo hoy 800 semanas, voy a quedar tranquila que va a ser la pensión como es hoy. O un hombre tiene 1000 semanas. ¿Quiénes están allí? Por ejemplo, mujeres de 39, 40 años, jóvenes, o hombres de 42 que están cerquita a ellas de las 750, las 900 semanas. Entonces, el llamado a la acción en concreto aquí es: revisen su historia laboral para mirar si hay forma de llegar a esas semanas, o saber cuántas se tienen antes de julio 1 o al 30 de junio del año entrante. Muy bien. Dicho esto, para ratificar, si se cumple lo anterior, es decir, si se tienen las 750 semanas, la pensión se liquida como es hoy, que es una pensión más alta que la que viene. Y si no, pues aplican las nuevas condiciones del modelo de pilares que acabo de explicar. Haciendo un énfasis en el modelo de pilares, que la cotización máxima en Colpensiones es hasta 2.3 salarios mínimos. Eso significa que las pensiones máximas en Colpensiones a futuro no superarán los 2.400.000 pesos en el sistema público, más lo que se ahorre en el fondo privado. Y esas dos, las pensiones en el tiempo, entonces se pagará un solo pagador, que es Colpensiones, y los recursos de la mesada vendrán una parte de lo que genere la pensión de Colpensiones, y otra del fondo privado que se agrega, que el fondo privado en su momento se la pasa a Colpensiones, y Colpensiones hace el pago de las dos. Muy bien. Elementos claves para la decisión antes del 16 de enero: si mi ingreso base de cotización es inferior a 2.3 salarios mínimos, por ejemplo, la persona que gana 2 millones de pesos, va a estar en Colpensiones a partir de julio 1. No hay que hacer nada, el modelo me ubicará allí, no hay que ir a Colpensiones, tranquilos, tranquilos. Pero si mi ingreso es superior a los 2.3 salarios mínimos, para efectos de este ejemplo que ven en la diapositiva, 6 millones, pues estaré en ambos. ¿Qué debo escoger? El fondo privado. Y aquí, justamente, para hacer un énfasis que esto es importante, y por eso con Bancolombia decidimos ahora hacer esta conferencia, porque para que ustedes tengan suficiente tiempo de a quienes les aplique o en sus familiares, ¿qué debo hacer si me gano más de 2.3 salarios mínimos y no tengo mujeres 750 semanas o 900 semanas al año entrante? Escoger el fondo obligatorio de mi preferencia. Esa es una decisión individual. Y para los clientes del banco que nos están viendo, que tengan empresa, ojo, hay que darle total libertad al trabajador a que escoja el que él quiere. Incluso el decreto habla de impedir la coacción o cosas de esa naturaleza. Entonces, para tener eso muy, muy presente. Si no lo hago, tampoco hay ningún problema. O sea, si la persona no escogió, el Estado, a partir de marzo, una entidad de control, esto es nuevo en esta conversación para tenerlo presente, que se llama la UGPP, que es una entidad de control, ubicará a la persona
en alguno de los fondos privados, que hoy se llaman fondos privados, pero en la terminología nueva, desde ahora se van a llamar ACKI o administradoras del componente obligatorio de ahorro individual. No los quiero fatigar con esta terminología, pero esto va a empezar a aparecer en diferentes escenarios, este término, entonces para que lo tengan presente. Entonces, ese es un poco, hasta ahí, voy a hacer un pequeño resumen. El Sistema General de Pensiones cubre tres cosas: vejez, invalidez y sobrevivencia. Uno, dos, el sistema público se calcula sobre dos variables: edad, 57-62, mujer u hombre, un mínimo de semanas 1.300, a más semanas mejor pensión. 3, el cambio más grande es el modelo de pilares, donde si me aplica la reforma, entonces si me gano menos de 2.3 salarios mínimos estoy en Colpensiones, y más de 2.3 salarios mínimos debo escoger una ACKI o un fondo de pensiones obligatorio, el que me guste antes del 16 de enero, y si no, después de marzo, esta entidad de control, de fiscalización e inspección de los aportes de la Seguridad Social, que nosotros en Colpensiones llamamos comillas, la DIAN de la Seguridad Social, pues a través de un algoritmo ubicará a las personas bajo unos parámetros dichos en el decreto de uniformidad. Entonces, estos son, digamos, los elementos centrales. Marcelo, Hola. en estos primeros 35 minutos, donde tenemos muchas personas conectadas que están haciendo preguntas, una de las más frecuentes es si este espacio va a quedar grabado. La respuesta es sí, estamos grabando, porque sé que hay personas que acabaron de llegar, entonces el resumen que acabas de hacer, pues necesitan de pronto un poco más de detalle. Entonces, para darles esa tranquilidad y que se puedan conectar en esta parte de la información, y las personas que por alguna razón se tienen que ir y demás, pues también va a quedar grabada, se las vamos a enviar, sobre todo para que luego de tomar las notas puedan repasar muy bien las fechas claves, ¿cierto? Que la decisión a las personas que le aplican, que deben tomar antes del 16 de enero o hasta el 16 de enero, y por supuesto, pues entender que esto empieza a regir a partir del 1 de julio de 2025, entonces, pues para que sepan que se los vamos a enviar. Y para las personas que van llegando, Marcelo es el director de Cómo Me Pensiono y nos está explicando a grandes rasgos cómo a mujeres, hombres que estamos hoy acá de diferentes edades, a nosotros, a nuestras familias, a nuestros hijos, cómo les aplica el tema de la reforma pensional. Así que muchas gracias por estar conectados aquí, y pues desde Bancolombia queremos que estos espacios sean cada vez más frecuentes para que ustedes por sí mismos puedan tomar decisiones informadas. Gracias, Marcela. Muy importante tu resumen. Y en ese orden de ideas, como bien lo señala Marcela, cada caso es distinto, dependiendo el género, dependiendo la edad. Lo importante de estos espacios, desde justamente, como también Marcela lo señalaba, desde la imparcialidad, es que ustedes tengan, digamos, los elementos centrales para tomar decisiones muy importantes en la familia. Y de ahí quiero incluso hacer otra sugerencia: es fundamental que estos temas de pensiones se hablen en la familia, para que se entienda qué cubre el sistema de pensiones y qué hacer. Y ahora que hablaremos en esa misma dirección de qué pasa no solamente en el mundo, sino en Colombia con la reducción del ingreso, pues esto sí es sin duda una, digamos, situación compleja en la medida en que se crece en el ingreso o tiene un ingreso mayor, pero hay opciones, y hay opciones con Bancolombia para, digamos, responder a la preparación. Y también importantísimo, como le decía Marcela, pues que hemos convenido que el espacio quede grabado para que los clientes del banco lo puedan ver después con calma y puedan, digamos, entrar en alguno de los detalles que estimen convenientes. Muy bien, dicho esto, hay un término que es muy, muy importante conocer, que es una dinámica global, pero particularmente para Colombia, pues es lo que se llama brecha pensional o gap pensional, que en términos prácticos es la diferencia que existe entre el ingreso del trabajador cuando está activo y el monto que recibe cuando se jubila o cuando se pensiona. ¿Quiénes son las únicas personas que no tienen descenso del ingreso? Quienes se ganan o cotizan por un salario mínimo. Porque la Constitución, en el artículo 48,
expresa que las pensiones deben ser mínimo de un salario mínimo. O sea que aquel trabajador que tiene ese ingreso o ese término que vemos hace un rato, ingreso base de cotización de un salario mínimo, pues su mesada va a ser exactamente igual. Pero ahí para arriba, todas las personas que tienen ingresos superiores a ese valor tienen un descenso del ingreso. Entonces, aquí los que son de la vida real, obviamente sin nombres, para explicar el efecto de la reforma y, insisto, el llamado a actuar desde los productos de Bancolombia. Lo primero es que esta es una persona que está en Colpensiones, que tiene 1.300 semanas, que es lo mínimo, y el primer elemento técnico que quiero explicar con calma es que tiene un ingreso promedio de 4 millones. Esto no lo hemos mencionado. Cuando una mujer llega a los 57 y se va a pensionar, o un hombre a los 62, se toma un promedio de 10 años de cotización. Entonces puede que esta persona tiene un promedio de 4, hoy se gana 5, pero durante los 10 años, el primer año de pronto tiene un ingreso más menor, entonces va haciendo un promedio. Entonces, ojo, porque es un error frecuente que las personas dicen, ¿cuánto te ganas hoy? 8 millones. Ah, listo, ese es tu promedio. No, no, hay que hacer el ejercicio técnico de 10 años o 520 semanas o 3.640 días para saber cuál es el promedio exacto. Entonces, el promedio de esta persona es de 4 millones. Hoy, sin reforma en la situación actual, esa persona con 1.300 semanas, su mesada es de 2.500.000. Eso significa que cuando se pensione, si es ella a los 57 o él a los 62, pues vienen en promedio recibiendo 4 millones y recibe una mesada de 2.500.000. Con reforma, que es lo que explicamos ahora, no tiene ella las 750 semanas, antes del 1 de julio del 25, no tiene las 900 semanas, sucedería lo que está en la derecha, y es la misma situación, promedio de 4 millones de cotización, ya la mesada no son 2.500.000, sino 2.349.000, y aquí viene, les recomiendo ver este cuadrito de aquí a la derecha, un elemento importante, y es la distancia o la diferencia al restar 2.500.000 menos 2.349.000, más o menos 200.000 por mensuales, menos. ¿Por qué dice 13 veces? Porque son 13 pagos al año. Es decir, de enero a diciembre un pensionado recibe sus mesadas, pero en diciembre o en la parte final del año recibe lo que se llama una mesada 13 o un valor adicional. Podríamos decir que es equivalente a una prima de servicio. O sea que al final, si resto, él deja de recibir 202.000 pesos menos de mesada por 13 veces, por lo que expliqué, o sea, 2.600.000. O sea que si no cumple la condición de pensión, sería una mesada menos por año. Ese es el primer ejemplo. Y el segundo ejemplo es una persona que tiene un ingreso mucho más arriba de un salario integral de 17 millones de pesos. Como la norma ordena que los salarios integrales cotizan por el 70%, en este caso 17 millones por el 70% da 12 millones. Y hoy, teniendo un promedio de esa naturaleza, con 1.300 semanas, esta persona se pensionaría con 7.200. Pero en lo nuevo, y vuelvo a lo mismo, en ese modelo de pilares, la misma persona que cotiza por 12 solamente cotizaría en Colpensiones hasta más o menos 3 millones. El resto sería lo que genere de rentabilidad el fondo privado de sus aportes, si es independiente solo o de la empresa. Aquí le daría una mesada más bajita porque hay un techo en la pensión del fondo público de 3.200.000. Aquí es donde se ve el efecto grande de la reforma, sobre todo en salarios altos. Esto significa en concreto que esta persona que se gana 17 y que cotiza por 12, ya no recibiría 7.200, sino 3.200 aproximadamente. Es decir, deja de recibir por año 7 mesadas. Esto es técnicamente lo que hay. Podemos tener diferencia en algún cálculo menor con la rentabilidad del fondo A, B, C o D, pero no va a ser nunca los 7 millones que son hoy. O sea que aquí es donde se ve, insisto, que la reducción severa del ingreso derivada de la implementación de la reforma pensional, de lo técnico. Y ahí, ante esta reducción, uno lo que debe hacer es el cálculo de cada persona y saber cómo le queda la situación. Vienen acciones concretas de cara a la construcción de capital o de mejorar la condición de pensión. Entonces, ¿cuál es la realidad ante lo que acabamos de ver?
y excusen que vaya y vuelva con la presentación, pero es para hacer un énfasis. Si me gano 4, tengo una reducción más o menos de una mesada por año, pero en la medida en que crece el ingreso, como lo vemos, pues ya las diferencias son realmente grandes. Entonces, esto es lo que hay, lo que va a pasar. Por eso, los jóvenes, entendidos los jóvenes para nosotros en la mirada pensional como los menores de 45 años y ahí hacia atrás, van a enfrentar una menor condición de pensión, es decir, mesadas más bajas. Y la forma de contrarrestar eso es ahorrar. Ahí no hay otra opción, salvo que se pueda corregir la historia laboral. El ahorro es entonces el mejor camino para tener una vejez tranquila, aprovechar los productos de Bancolombia, que en mi opinión son muy potentes de cara a la construcción justamente del capital y la diversificación con una estrategia de dispersión de riesgo para la vejez. Hay unos productos del banco que son muy buenos para cubrir la brecha pensional, como son las soluciones de inversión, que el banco claramente tiene diferentes alternativas de acuerdo al objetivo particular y a los fondos de inversión colectiva o InvestBot o las diferentes opciones, los seguros de vida, que creo que aquí hay una referencia importante pensando en la familia o en el trabajador o en la persona con respecto a los riesgos de invalidez y sobrevivencia. Recordemos que la sobrevivencia, si fallece el trabajador, la pensión reemplaza en parte el ingreso, pero un seguro de vida puede, digamos, mejorar el delta, lo que falte. Y yo soy un creyente absoluto de la estrategia de diversificación, particularmente de los activos inmobiliarios. De hecho, hay muchos clientes nuestros que han optado por esa opción. Entonces, la renta inmobiliaria de adquirir a través de un producto del banco me parece que le apunta en concreto a que uno pueda comprar una vivienda. Bancolombia, pues obviamente si lo aprueba, le presta la plata y eso pueda generar una renta que se va pagando total o parcialmente el apartamento y cuando llegó a los 57 o 62, pues ese es un ingreso adicional para la vejez. Entonces creo que sin duda estas soluciones apuntan a la cobertura de brecha pensional. Muy bien. ¿Es posible tener tranquilidad en la vejez? Sí, pero hay que actuar desde ya, con disciplina, con objetivos claros. Y aquí extraje una gráfica del libro nuestro para hacer una analogía con el deporte. Ustedes lo pueden poner con el ciclismo, con el atletismo, como quieran, desde los 30 años o el que tengamos un niño de 6, 7 meses y entonces le empecemos a decir, ahorra, que es importante y lo llevemos a eso. ¿Cuál es el mensaje? Ahorrar e inculcar en nuestros jóvenes el ahorro como un instrumento fundamental de vida hacia adelante. En concreto, el llamado es, si ahorro desde los 30 años, 50, 100 mil, lo que pueda, con un producto del banco, voy a tener al final, cuando llegue a 57, 62, un capital importante. Pero si empiezo faltando 2 años, ella a los 55, yo a los 60, la cuesta o el gradiente de inclinación es muy alto, o sea, es muy difícil en 2 años ahorrar suficiente adicional para la pensión. Entonces, este es el llamado en concreto a la acción, el ahorro con los productos claramente de Bancolombia. En ese orden de ideas, voy a hacer una referencia a otros elementos de la reforma, incluso cuando Gloria pregunta qué cambios hay con la reforma diferente de estar en un fondo público y privado. Aquí hay 2 cambios que voy a mencionar. Primero, la reducción del ingreso, que digamos responde un poco a la pregunta de Gloria, pero hay otros elementos en la reforma. El primero es que hay unos beneficios potentes para las mujeres, enseguida los comentamos, y hay un cambio en algo que se llama el Fondo de Solidaridad, que es un descuento que tienen todos los trabajadores que cotizan por arriba de 4 salarios mínimos. Y eso va a tener una afectación en el flujo de caja a partir de julio 1 del año entrante, porque es un elemento universal, quien sea o no transición. Entonces, creo que esto es fundamental. Hay unos beneficios de semanas o reducción de semanas para las mujeres con hijos y otros para todo el género. Entonces, lo primero es que, para ir en el hilo histórico, la Corte Constitucional, antes de la reforma, falló diciendo u ordenando, que es un fallo de la Corte Constitucional, que las semanas para las mujeres tuviesen una reducción a partir del año 2026. Y eso obedece a 2 argumentos. El trabajo no remunerado en casa, que es un trabajo pesado y que si no es remunerado, pues menos que construyen semanas. Y 2, la menor posibilidad de acceso histórico de la mujer al trabajo formal.
Con esos dos argumentos, la Corte Constitucional ordena que a partir del año 2026 se empiecen a reducir las semanas hasta llegar a 1.000 semanas. Entonces ahí hay un cambio importante. La reforma agrega, digamos, adelanta un año esa reducción, pero además agrega, lo que ven en el segundo punto es la disminución de semanas por hijos biológicos o adoptivos que tienen el mismo derecho para, por cada hijo, reducir en 50 semanas, que es casi un año. O sea que puede, si una mujer tiene 3 hijos, ver una reducción hasta de 150 semanas en la exigencia de semanas, cumpliendo los 57 años. Eso sí es importante. En el 2036 serían mínimo 1.000 semanas, y si uno resta, que ahí hay una discusión sobre eso, los que tengan 3 hijos, pues serían tan solo 850 semanas. ¿Cuál es el consejo para las mujeres que nos están viendo en este espacio en Colombia, o los hombres para sus compañeras, hijas, hermanas, en fin, el grupo familiar? Es revisar qué le aplica a ellas, porque puede ser una reducción por el fallo de la Corte Constitucional, una reducción por la reforma para todas las mujeres y una reducción por la condición de maternidad, que a mí me parece que es muy, muy potente desde el punto de vista social, y creo que obedece a algo que, en lo que coincido con el pronunciamiento de la Corte. Muy bien, esto al final quedaría así, van bajando las semanas para llegar a 2036. Para no fatigarlas y fatigarlos técnicamente, el consejo es, si una mujer no tiene muchas semanas, pues hay que evaluar cuándo cumple los 57, en qué año y cuántas semanas se pedirían. Ese es digamos, como el punto central. Bien, este es un cambio muy importante que estaba en una de las preguntas. Y lo otro que no se ha oído mucho es el Fondo de Solidaridad, que es que todo aquel hoy que cotiza por encima de 4 salarios mínimos tiene que hacer un aporte del 1% de su salario. Eso no es un costo en cabeza del empleador, sino de la persona. Y la reforma aumenta ese porcentaje, como lo vemos a la mano derecha. Pero es más fácil verlo con un ejemplo. Entonces, supongamos que un cliente de Bancolombia cotiza hoy por 6 millones de pesos. Es esta base de cotización. Hoy paga 60.000 pesos mensuales, es decir, 720.000 al año. Con la reforma ya va a pasar de pagar. Esto va a funcionar a partir de julio 1 del 25, y el llamado aquí, o la sugerencia, es tener esto en el flujo de caja, porque ya no es pagar 720.000 pesos si se gana 6 millones de pesos, sino 1.080.000 al año. Pero si el ingreso del cliente de Bancolombia es más alto, supongamos de 15 millones de pesos de cotización, es un salario integral, o sea que está por arriba de los 20, cotiza por 15, hoy pagaría 150.000 pesos mensuales, es decir, 1.800.000, pero a partir del 1 de julio se le triplica casi, un poco más del doble, el aporte al Fondo de Solidaridad. Pasaría a 375.000 pesos, es decir, hay un aumento para el primer caso de 360.000 pesos, y para el segundo una cifra grande, 2.700.000. Esto hay que prepararse, insisto, en el flujo de caja, porque esto es un descuento que es universal para todos los cotizantes, sean o no transición. Muy bien. Para estos minutos que nos quedan, otros cambios que son importantes. Y aquí hagamos, en dirección de lo que habíamos convenido con Marcela, un resumencillo. Entonces, hoy es un Sistema General de Pensiones, mañana va a cambiar el nombre, se va a llamar Sistema de Protección Social Integral para la Vejez. Hoy funciona con regímenes pensionales, con pensión en fondo privado. Aquí hay un comentario importante. Para las personas que son transición, es decir, que tienen hoy más de 750 semanas mujeres y los hombres más de 900 semanas, sigue aplicando igualito, no solamente la forma en que se liquida, sino, ojo, antes de los 47 años, hay que decir, entre fondo privado y público. Las mujeres, antes de los 52, los hombres. Sigue lo mismo. Para quien le aplica la reforma, se mueve por un modelo de pilares. Hoy son excluyentes, o sea, escojo Colpensiones, fondo privado, lo que yo considero que sea mejor. Mañana serán complementarios, estoy en ambos o en uno solo de acuerdo a mi ingreso. Hoy puedo elegir dónde cotizar, mañana no. El modelo me va a dejar o solo en Colpensiones, si cotizo por menos de 2.3 salarios mínimos, o en ambos. ¿Qué escojo? El fondo privado por encima de los 2.3 salarios mínimos. De hecho, hoy los fondos privados han hecho unas campañas de acercamiento a posibles clientes, pero ustedes pues cada persona decide si eso le aplica en qué fondo. Mi sugerencia es que se tenga en cuenta la rentabilidad y el fondo
que preste muy buen servicio para que ustedes evalúen esos elementos si así lo consideran. Antes había transición por edad, hoy es por semanas, elemento en el cual hemos hecho pues, bastantes referencias durante la presentación. ¿Qué además hay que tener en cuenta? Dos fallos de la Corte Suprema. Uno, el aumento de mesadas por gran cantidad de semanas y la contabilización por días. Esto es que si la persona tiene, que sucede, más de 1.800 semanas, y algunos de ustedes como clientes del banco o otros amigos clientes de Bancolombia, más de 1.800 semanas, hoy era lo máximo, sin llegar, digamos, habían personas que tenían 2.000 semanas y la liquidación del promedio de esos 10 años que les mencioné, entre 57 y 47 años mujeres, 62 y 52 hombres, daba un 70.5, un 74%, o digamos un porcentaje menor. Se pueden mejorar las semanas o el porcentaje con las semanas en exceso. Entonces, en concreto, los pensionados que tienen muchas semanas o aquellas personas que se van a pensionar, es importante que sepan que después de pensionarse se puede recurrir a un proceso jurídico. Nosotros incluso hemos tenido mucho éxito y aquí traigo un ejemplo, casualmente con un cliente del banco en Cali, donde se mejora la pensión. Entonces, eso es un caso de una persona que tenía más de 2.100 semanas ya pensionado y después de pensionarse se hizo un proceso ante la Administración de Justicia y se le, digamos, se pide respetuosamente al juez que a partir del fallo de la Corte Suprema, ordene un aumento hasta llegar al 80%, lo que le dé. En este caso, la mesa aumentó 2 millones, que significa 26 millones aproximadamente más al año, o un retroactivo, porque había que ajustar la mesada desde que él se pensionó. Entonces, tener eso en cuenta. El proceso de reliquidación, si tengo muchas semanas. Y lo otro con el fallo de la Corte Suprema es, históricamente Colpensiones ha calculado los días como 360 y la Corte también dice que tener en cuenta que hay años que son a 365 días, esto puede mejorar la pensión. Entonces, esos dos elementos también son muy, muy importantes. Y en la reforma hay personas que superan los 47 y 52 que están en fondos privados que han querido devolverse a Colpensiones porque sienten que les da mejor pensión. Ojo, mujeres entre 47 y 57, hombres entre 52 y 62 que están en fondos privados, la reforma habilita por 2 años desde julio del 24 hasta julio del 26, el traslado a Colpensiones sin ir a un proceso jurídico, pero sin superar las edades de pensión. Sugerencia, revisen el tema. Si alguna de las personas ya está en un proceso jurídico, la recomendación nuestra es continúe con la vía judicial, haga el proceso de traslado express, pero no renuncie al proceso jurídico hasta que no esté en Colpensiones. Eso es muy, muy importante, porque si desisto del proceso y por alguna razón no se da el traslado, no puedo volver a demandar sobre lo mismo. Muy bien. Ya vamos a pasar a contestar varias preguntas. Esto es un poco lo mismo. Para las preguntas, aquí quiero dejar brevemente, si quieren seguir algunos de los temas de formación gratuita y demás, pueden, digamos, seguirnos por YouTube o por Instagram, como quieran. Y quiero, si Marcela está de acuerdo, responder algunas preguntas y hacer algunos énfasis de lo que hemos hablado. Frente a la pregunta de Daniel, para los que tenemos más de 900 semanas hombres y, y superan más de 2.3 salarios mínimos, ¿qué pasa con, digamos, qué pasa con los excedentes de los pagos realizados hasta ahora? Entonces, ahí es importante entender que cuando entra en vigencia la norma, se sigue cotizando en ambos y ese capital ahorrado más adelante va a llegar a Colpensiones. La plata no se va a perder, es lo que quiero, digamos, hacer énfasis. Fabiola Andrea pregunta, buenos días, tengo 38 años y 600 semanas y tengo periodos sin cotizar. ¿Cómo se debería hacer el cálculo actuario que debería hacer? Ahí para el caso de Fabiola, si tienes hoy 600 semanas cotizadas, lo que nosotros siempre sugerimos hacer es hacer un análisis para revisar cuántas semanas se podrían recuperar, porque aquí serían bastantes, serían 150, un poco más de 3 años, y sobre ese análisis saber qué se puede hacer. Frank pregunta, las personas que nos encontramos en Colpensiones no alcanzamos las 900 semanas y cotizamos hace tiempo por más de 2.3,
Bueno, esto es un poco lo que acabamos de aclarar. Luis, quienes ya tenemos las semanas cumplidas, nos pasamos a Colpensiones 10 años antes y venimos haciendo el promedio de aportes. Si esa es la decisión, Luis, perfectamente te podrías pasar a Colpensiones antes de los 52 o esta opción que mencionaba de, a través de un proceso mucho más rápido, pues pasar a Colpensiones. ¿Se ven afectados por la reforma? No, porque conservan las condiciones actuales. Es decir, son transición, o sea que ahí no habría problema. David, los hombres que tenemos menos de 50 y pertenecemos al régimen de transición por tener ya las semanas continuadas, ¿veremos algún cambio o seguiremos igual? Básicamente el único cambio, David, de hecho también hemos hablado en los videos sobre esto, tiene que ver, excusen que me devuelva, pero es un poco para aprovechar, es, digamos, el soporte gráfico es lo siguiente. El único cambio va a ser el fondo de solidaridad, porque en el caso de todos los cotizantes, pues van a ver claramente casos donde pues, o sea, todos vamos a tener una mayor, si se gana más de 4 salarios mínimos, va a tener mayor cantidad de descuento. Otra persona pregunta, ¿para usted qué es mejor, tener la pensión en fondo privado o del Estado? Esa es una muy buena pregunta para decir que cada caso es distinto y obviamente en un evento abierto con tantas personas, que es un grupo grande, más de 400 personas, eh, pues yo no puedo decir dónde estar. Lo que puedo sugerir es, hay que analizar variables como la de la persona, la del cónyuge, o si es casado o soltero, la del cónyuge, dónde ha trabajado, si tiene cotizaciones con el sector público. Todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta para efectos de la, digamos, de las consideraciones. Igual, aquí les quiero mostrar una sugerencia adicional que ya vamos a proyectar sobre las dimensiones de la felicidad del pensionado. Hoy hemos hablado de la parte técnica de los derechos y del dinero de la planeación financiera. También hay unos elementos que hay que prepararse desde el ser. O sea, los cambios que tienen que ver con que tengo empleo en una organización, llevo muchos años allí y el día de mañana ya no estoy en esa empresa, entonces la importancia de los amigos, de los hobbies, de las actividades productivas, de la familia. Entonces eso para tenerlo presente y adquirir lo que nosotros llamamos conciencia pensional. Ya voy a otras preguntas para esta parte final, pero quiero sugerir respetuosamente que es muy importante tener presente cómo nos preparamos para el futuro, para la adulta, las actividades productivas, el sentirse útil, la actitud, entender el impacto de la reducción del ingreso, que aquí incluso les voy a dejar una referencia, aquí les voy a dejar mis datos, todo lo hacemos a través del banco, pero quieren escribir, miramos, pero esto es importante, estas referencias a los tres ejes del ser humano. Y aquí quiero ir a otra pregunta, que no hemos hablado de los colombianos residentes en el exterior. Hola, buenos días. Quiero saber si mis semanas cotizadas en otro país, en este caso, por ejemplo, los convenios de seguridad social, ¿cuáles son los que aplican? Colombia se adhirió a un convenio iberoamericano. ¿Cuál es el país donde nosotros ya hemos visto que se suman las semanas de ese país y de Colombia? España. Ese es un país que tiene un gran desarrollo en el convenio. Entonces, si algún cliente de Bancolombia ha estado un tiempo en España, ese periodo de tiempo de allá se suma con el de acá. Otros países que hacen parte del acuerdo, Ecuador, por ejemplo, pero hay países de mucha migración de colombianos, como acá en los Estados Unidos, no hay acuerdo con el sistema de Social Security o el sistema americano de pensiones, con Australia, que es otro gran país digamos, de migración. Entonces, el convenio de seguridad social, y México tampoco, pues ni México, ni Estados Unidos, ni Australia. España sí, Ecuador, otros países, Perú. Entonces, si tienen esa dinámica, puede ser que se evalúe el tema para saber qué hacer. Pero un consejo, los colombianos en el exterior son lo que se llama para el sistema pensional colombiano cotizantes voluntarios. Eso significa que si quieren cotizan a la pensión obligatoria. El consejo nuestro, hay que cotizar siempre en lo posible, porque como la vida da tantas vueltas, hay personas que creen que no van a volver a Colombia y vuelven. Entonces, si siguen cotizando, cubren
la pensión de vejez hacia adelante o la invalidez y sobrevivencia. Y un consejo súper especial. El colombiano residente en el exterior, si quiere, cotiza a la EPS adicional a la pensión. Nuestra sugerencia es que coticen ambas, porque si tiene medicina complementaria en Colombia, la ley define que hay que tener EPS como cotizante o como beneficiario. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. Y un par de últimas preguntas para darle la palabra a Marcela. Lo que quieres que agreguemos es verdad que si se tiene el dinero de la pensión privada, solo me cubre el dinero que yo ahorro riendo toda mi vejez? Bueno, eso es una buena pregunta. La, la definición en la ley dice que si yo estoy en un fondo privado, financio la pensión con el capital. Ese capital puede venir solo de los aportes que ha hecho el trabajador y la empresa, más un bono pensional, que es el tiempo de cotización en el Seguro Social, que era antes del 2012, que administraba las pensiones públicas cuando apareció Colpensiones. Tengo bono pensional si tenía más de 150 semanas o 3 años cotizados al seguro antes de pasarme al fondo privado. Esos dos elementos suman capital para pensionarme. Puede bajar la pensión, pero nunca será inferior a un salario mínimo. Entonces, eso es importante. Lo otro que quiero sugerir es, hay opciones para buscar la pensión. Por ejemplo, la pensión familiar. Si una pareja, ambos están en Colpensión y no tienen las semanas mínimas que son 1.300, pueden sumar las semanas y acceder a una pensión de un salario mínimo. Y algo que les había prometido o había mencionado al principio, perdón, ¿cuándo una persona se puede pensionar antes de tiempo? Cuando tiene un hijo en condición de discapacidad y se cumplen las semanas mínimas. Ejemplo, si hay una mujer que hoy tiene 50 años, hoy, y ya tiene 1.300 semanas, o el año entrante cuando vayan bajando, podría pensionarse sin cumplir los 57 años, porque tiene un hijo en condición de discapacidad y se demuestra o se puede demostrar que ella tiene que estar todo el tiempo con su hijo para cuidarlo, independiente de la edad que tenga el hijo. Y también aplica para un hombre. Entonces, ahí hay una posibilidad de la pensión anticipada antes de la edad. La reforma, de otra parte, incluye que si una persona llega a los 65 años y no tiene las semanas mínimas, podría pensionarse y de la mesada se le descontaría el costo de la cotización a pensión hasta que se pensione. Me parece que eso es interesante, pensando en la pensión. Pero por último, el respetuosísimo llamado desde esta firma imparcial es: siempre tratemos de pensionarnos. Entonces, todo eso para responder que depende del caso y además, pues eh, que al final hay una sola opción de pensión anticipada antes de los 57, que es cuando existe la, la condición de pensión. Y la última pregunta, ya, sí, pues para darle la palabra a Marcela, lo que tú estimes es, si una persona tiene las 1.300 semanas, pero le falta la edad para pensionarse, ejemplo, 5 años, deja de aportar a pensión. Entonces, lo primero es, si una persona llega a los 57 o 62 y le falta semanas, puede seguir cotizando hasta que cumpla las semanas. ¿Qué es importante en ese caso? Evaluar cuánto tiempo falta o si se puede corregir la historia laboral. Siempre nuestra sugerencia es, como la pensión es una decisión de vida, y en eso, insisto, es un acierto, en mi opinión, este espacio de Bancolombia para ustedes como clientes del banco, hay que evaluar cada caso. Los temas pensionales son delicados, son de cuidado, hay cosas que pueden, nosotros hemos logrado, por ejemplo, tenemos un cliente que está con 2 pensiones, porque logramos encontrar un camino legal donde él podría recibir una segunda pensión. Entonces es un poco para responder. Le doy la palabra a Marcela, lo que quieras que agreguemos. Muchas gracias. Yo creo que hemos respondido varias de las preguntas, pero hay unas muy generales alrededor de los independientes. Acá hay muchos independientes conectados, algunos que tienen contratos de prestación de servicio, otras personas que también nos dicen es que yo por un lado soy empleado dependiente pues de una empresa, pero por el otro lado ofrezco servicios independientes. Entonces un poco mirar con los independientes, y te voy a iniciar con una pregunta, y es si alguien cotiza no por todo su salario, sino por el 40% de él y es independiente, pues qué debe tener en cuenta, como unas recomendaciones generales. Vale, muy buena pregunta. Digamos que lo primero es que el Plan Nacional de Desarrollo hace más de 10 años definió que los independientes tienen que cotizar mínimo por el 40% de los ingresos, sean dependientes profesionales o no. Supongamos un médico
que se gane, supongamos, para efectos prácticos, 10 millones de pesos. Debe cotizar a la seguridad social, o sea, la base de cotización debe ser mínimo por 4. Ese es un primer caso. El otro caso es aquella persona que es independiente, pero que tiene dos fuentes de ingreso. Por una actividad A, que le genera un ingreso de 10 millones, supongamos, y otra actividad que le genera un ingreso de 5. La sumatoria, es decir, los 15, es lo que se toma en total del ingreso para que sobre eso aproximadamente sobre el 40% se cotice. ¿Cuál es el consejo? Uno, tratar de cotizar por lo que más se pueda. Yo sé que no es fácil por el costo, porque el 100% de los aportes a pensión y a salud los asume el independiente. Y es en promedio el 30%. Es decir, si la base de cotización, por ejemplo, para el mismo ejemplo que venimos tratando, se gana 10, cotiza por 4, de esos 4, cotizar en pensión y salud vale alrededor del 30%, más o menos 1.200.000 mensuales. Entonces, no es fácil para un independiente. Y si cotizara ya por 10, pues estamos hablando de 3 millones al mes. Y no puedo cotizar solo en pensión, salvo que viva fuera de Colombia, ni solo en salud, en ningún caso. Entonces, la sugerencia es, creamos en la cotización, es importante. Hay muchos independientes que hoy no tienen pensión o tienen un ingreso muy bajito porque nunca cayeron en cuenta en el pasado de cotizar de acuerdo a sus ingresos. Y lo otro que sugiero tener especial precaución es que la entidad de control que hemos mencionado hoy, que es la UGPP, está vigilando en los independientes y en general en todas las personas, pero es más, digamos, de mayor rigor en los independientes, la relación, Marcela, entre el ingreso total y la cotización a pensión, que eso sea el 40%, me gano 10, cotizo por 4. Ojo, porque si a algún cliente del banco le ha llegado un requerimiento de esta entidad que se llama la UGPP, es mejor atenderlo, porque esa entidad tiene el poder de inspeccionar, controlar y sancionar. Y los aportes que no se pagan deben pagarse con interés de usura, por ley, que es el más alto. Entonces, mi consejo respetuoso es, para el es cotizar, tener en cuenta las diferentes fuentes de ingreso y lo debe sumar en total. Pero lo otro que es importantísimo es, también puede pasar un cliente del banco que tiene un empleo en una organización en Medellín, en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, en cualquier parte de Colombia, pero además dicta clase en una universidad. Ese ingreso como profesor hora cátedra también debe sumarse a la base de cotización. Y lo último es, si la persona pierde el empleo en los 10 años previos, hay que tener mucho cuidado si está en Colpensiones para mantener el promedio. Ahí se volvería independiente de cara al sistema de pensiones. Entonces, eso es un poco, Marcela, mi opinión sobre tu pregunta. Súper claro. Ahí, el tema de comprar semanas sale y sale en las preguntas. Y era una pregunta incluso que antes de conectarme a este espacio tenía. Tú ya nos aclaraste que no se pueden comprar semanas. Pero lo que sucede es que uno puede corregir su historia laboral. Y aquí hay también empleadores y empleados, ¿cierto? Entonces, el tema de correcciones a la historia laboral, ¿cómo afecta a empleadores? Porque sé, por ejemplo, que si algún empleador por alguna razón no hizo en ese momento de la vida, hace muchos años no cotizó a las pensiones de esa persona, hoy tendría que pagar unos intereses, porque lo he vivido con algunas experiencias. Pero entonces, ¿eso cómo afecta al empleador y el empleado qué proceso debe seguir? Porque sé que es un proceso que hay que hacer con tiempo, juicioso, ver muy bien en esos años en qué empresa trabajó, quién era la persona que aparecía como tal, como, ¿cómo se dice? Como a cargo de esa empresa. Cuéntanos un poco alrededor de eso. Bien, ese es un punto bastante complejo en el sentido de que, digamos, yo tengo dos formas de corregir la historia. Una es que yo era independiente, lo que hemos comentado en esta conversación, y entonces tengo un tiempo y le voy a hacer el pago de las cotizaciones más los intereses de mora. Lo otro es cuando yo estaba trabajando con una empresa y esa empresa pudo haber hecho una omisión en la cotización, es decir, no cotizó o pudo haber cotizado y por un error del sistema no están cargadas las semanas. El primer paso sugerido es eh, recurrir a la empresa. eh, Deben tener lo que llaman las planillas de cotización y algo que llama el patronal, el número digamos, de identificación de la empresa ante el Seguro Social o a Colpensiones en su momento. Eh, lo más complejo es cuando las empresas no existen, porque ahí es mucho más difícil
la reclamación. Hay casos donde incluso las personas hacen un procedimiento ante la Cámara de Comercio, la empresa está liquidada y el propio trabajador hace el pago extemporáneo. Mi sugerencia ahí es que hay que evaluar muy bien el caso porque los pagos hoy del cálculo actuarial no son bajitos. O sea, hay pagos que son representativos, 30, 40, 70 millones de pesos. Entonces hay que evaluar con detenimiento cuánto puede costar esto y un poco, por decirlo de forma muy práctica, si vale la pena, porque a veces es tan costoso que no tiene un impacto tan grande. Hay casos donde sí, definitivamente. Y hay muchas empresas serias que presentan las pruebas y la persona hace el proceso de corrección o la empresa lo corrige. Pero ahí, digamos, esos serían los elementos generales para ya entender un poco a partir de eso qué se debe hacer. Perfecto. Hay muchas preguntas de las mujeres, pues porque todas tenemos como situaciones diferentes. Entonces voy a intentar como dividirlas con lo que nos están preguntando. Hay una que me encanta y es, Carolina nos dice, si ella es beneficiaria de su esposo en salud, si ella tiene cómo cotiza la pensión. Y creo que es una pregunta fundamental, porque muchas mujeres que se dedican a la economía del cuidado o se quedan en los hogares, ¿cierto? Pues también obviamente tienen derecho a su pensión, entonces, ¿cómo hacen en ese sentido? Y lo uno, Marcelo, con otra, y es que hay muchas preguntas alrededor de entonces el tema de los hijos y las semanas que reduce, si es a las mujeres que entramos en la nueva reforma o a las que no les aplica. Yo sé que hablaste unos temas de qué es al cumplir la edad, pero sí podemos profundizar un poquito en esas dos cosas alrededor de las mujeres. Claro que sí. Lo primero es que voy a volver un momentico a la presentación. Lo primero es que definitivamente las mujeres pues tienen un beneficio importante en términos de la reducción de las semanas y esa reducción de las semanas va por diferentes vías. El primer punto, para todas las mujeres, independiente de que tengan hijos o no, va a haber una reducción, sea desde el año 2025 o desde el año 2026. ¿Por qué hay un cambio? Porque si les aplica la transición, empezará a regir en el 2026 y si les aplica el 1 en el 2025. Entonces, ese es un punto que cómo se resuelve la pregunta. Lo más técnico o digamos, adecuado es evaluar ella cuándo cumple los 57 y ver en ese año cuántas son las semanas mínimas, si no hay hijos. Caso 1. Caso 2. Si hay hijos, es este mismo cuadro que va disminuyendo, de acuerdo, repito, se aplica la fallo de la Corte o la reforma, y restar a la cantidad de hijos las semanas mínimas. Entonces, en concreto, hay que tener en cuenta la condición de ellas de semanas para saber qué aplica. Y lo segundo, que es muy importante y muy interesante de tu pregunta, es si ella está como beneficiaria de su cónyuge, ella no podría ser beneficiaria para un tema y ser cotizante para otro. Es decir, tiene que haber simetría. O soy cotizante para todo o soy beneficiario para todo. Y eso aplica para las mujeres y para los colombianos residentes en el exterior. Porque esta entidad de control puede decir, pero ¿cómo así? Tienes plata para pagar una cosa, pero eres beneficiaria o beneficiario de la otra. Entonces, el consejo es, ojalá, si existe el ingreso, ellas estén construyendo su propia pensión. Es un comentario absolutamente respetuoso que quiero hacer, pero nosotros tenemos casos de parejas adultas que se han separado y ella no tiene pensión. Entonces, pues el llamado a la acción respetuoso es, ojalá, repito, existiendo los ingresos, si ellas son independientes, ellas también coticen por su propia pensión de vejez. Si falta el cónyuge, ellas recibirán la pensión de sobrevivientes. Y lo otro que no hemos hecho referencia es las uniones del mismo género tienen los mismos derechos que las uniones heterosexuales. Eso es muy importante, tanto hoy como en la reforma. Es decir, dos personas del mismo género, si falta alguna de las dos personas, la otra persona, si cumple los requisitos, tiene derecho a la pensión de sobrevivientes. Entonces, eso es fundamental mencionarlo.
Y lo último es, a veces vemos, sobre todo en señoras adultas, que se reúnen en cualquier parte de Colombia a conversar y hay una señora que dice, yo tengo dos pensiones. Realmente ella tiene una que construyó como cotizante y tiene otra como beneficiaria de su cónyuge fallecido. Pero en Colombia solamente se paga por parte del Estado una, excepto en algunos casos súper específicos. Eso un poco para agregarlo. Y lo último, Marcela, es yo veo que las mujeres son muy juiciosas más que nosotros los caballeros en muchas cosas y de cara a la pensión tienen dos virtudes. Una, se adapta mucho más fácil al momento de pensión. Ese es un consejo para las damas con sus esposos. Hay que ayudarle a los señores a que se preparen para la pensión. A veces se leen el periódico y quedan a las 9 de la mañana desocupados y se vuelve, digamos, un reto en la familia. Entonces ella se adapta mucho más fácil. Y lo otro, de cara a las soluciones, me voy a volver un segundín, a estas soluciones del banco, las mujeres son mucho más cuidadosas y de mirada de más largo plazo en el ahorro para la pensión. Entonces creo que también hay ahí que seguir reforzando eso, que las mujeres sigan promoviendo en sus parejas o en sus hijos o en sus hermanos la solución de ahorro de largo plazo. Marcelo, nos quedan 9 minutos y hay una pregunta que hace Yasmín que es importante y es si la pensión anticipada que tú hablabas de personas en situación de discapacidad aplica solamente para hijos o si también aplica para padres en situación de discapacidad que están a cargo de esa persona. Usualmente, Ocho, aplica para hijos, no para padres. En el caso de los padres, donde hay, digamos, mayor dinámica desde la esfera pensional, es en los padres que dependen del trabajador y fallece el trabajador. El padre tiene derecho, o la madre, al demostrar que había dependencia económica, a recibir una mesada. Y eso tiene que ver justamente con las coberturas del sistema de pensiones que veíamos en la parte inicial. Y allí, tu pregunta, Marcela, que comentas a partir de lo que menciona el cliente o la persona que nos está dando la pregunta, es fundamental siempre, siempre, siempre comprender esta diapositiva que ustedes están viendo y es el análisis holístico o completo de la dinámica pensional. En el caso de los padres, la posibilidad existe desde la pensión de sobrevivencia, pero no hay opción de pensionarse antes de tiempo por vejez porque el padre tiene una condición adversa en términos de salud. Sí, los hijos. Entonces, si uno entiende, digamos, cómo, o sea, la familia se prepara en estas tres dimensiones, va a poder tener cobertura por una parte, por otra. Donde hay pensión anticipada es acá, en la pensión de vejez, por la condición de discapacidad del hijo o de la hija. Y lo otro es, si fallece el trabajador, se activa la pensión de sobrevivencia incluso para hijos que superan los 25 años que tienen discapacidad. Y por último, hay pelados que tienen 19 años, reciben hoy pensión porque su padre o su madre falleció, pero si llegan a los 25 o trabajan, lo que primero suceda, esa pensión se corta, se acaba, porque digamos, la filosofía de la norma, que me parece bien, es ayudarle a ese joven hasta los 25 años. O si trabaja, pues ya se supone que tiene un ingreso propio. De acuerdo. Esto va a 3 por 1 para ya ir finalizando. Quiero recordarles varias cosas a las más de 400 personas que están conectadas y este espacio va a quedar grabado, así que entonces esperamos que sean más de 400 personas las que lo vean, porque yo sé que ustedes lo van a compartir con familiares, con amigos, con su entorno, porque de verdad es muy importante tomar decisiones informadas de acuerdo al contexto, de acuerdo a tus situaciones específicas de edad, de semanas y de todo lo que hemos visto en este espacio. Entonces, las tres últimas, Marcelo, son, hay personas que nos dicen, yo he escuchado que mi pensión puede llegar hasta el 80%, ¿sí? O sea, es decir, solo el 80% de lo que coticé. La segunda es, ¿quiénes son las personas más afectadas con esta reforma pensional? Aunque pues tú también ahorita lo decías y es, pues finalmente también este espacio es para pensar en si me afecta mucho, qué soluciones que me ofrece, por ejemplo, Bancolombia yo puedo tomar para que no me afecte tanto como quizás se ve. Y la última es que si por favor le recordabas a René
cuál es la fecha máxima que tiene para solicitarle a su empleador que pague el excedente de la pensión a un fondo privado. Son esas tres. Bien, lo primero es, con respecto al 80%, lo que está previsto hoy es que Colpensiones toma un promedio de esos 10 años que puede ir entre el 55% y el 80%. Hay muchas personas que han tenido un ingreso alto y no llegan nunca al 80%, pero tienen muchísimas semanas, más de 1.800 semanas. O sea, han cotizado más de 35 años, en 2.000 semanas. Entonces, para llegar al 80%, voy a referir otra vez una diapositiva aquí, un minutico para mostrarles, eso se llama proceso de reliquidación, que lo ven aquí. Entonces, si la persona tiene, por ejemplo, 2.000 semanas, puede, y ya está pensionada, ese requisito sí es fundamental, primero hay que estar pensionado, puede, al tener más de 1.800 semanas, digamos 1.900, 2.000, un nivel alto de semanas, y no le han calculado su pensión al 80, sino por debajo, puede ir a la Administración de Justicia y a través de un proceso jurídico pedirle al juez que ordene el ajuste. Entonces, ese es un elemento fundamental de cara a la pregunta que mencionaba Marcela. Entonces, sí se puede, pero máximo llegar al 80% de qué? Del promedio de los 10 últimos años de cotización. Lo otro, con respecto al tiempo máximo, es que antes del 16 de enero, las personas deben decidir dónde quieren estar, si se ganan, si les aplica lo nuevo, porque tienen, como hemos mencionado, menos de 750 semanas las mujeres o 900 semanas antes del 1 de julio del año entrante y se ganan más de 2.3 salarios mínimos. ¿Hasta cuándo hay para esa decisión? Hasta el 16 de enero del año 2025, es decir, un poquitico más de un mes. Si no lo deciden, que esa es una decisión, y quiero hacer énfasis en eso, que no es de la empresa para la cual se trabaja, es de la persona de manera libre. Mi sugerencia es evalúen los 4 fondos y escojan el que se sientan más cómodos desde el punto de vista sobre todo de servicio. Si no se escoge, pues ya el Estado, a través de un algoritmo que va a liderar una empresa, perdón, una entidad del Estado que se llama la UGP, pues será la que ubica a las personas. O sea que pueden llamar hoy o ir al fondo que les guste, decir yo tengo esta condición, me gano más, cotizo más de 3 millones de pesos, me toca lo nuevo porque no tengo las semanas para mantener la transición y entonces ahí, en ese orden de ideas, escogen el que les gusta, hacen un proceso y ya está. Si no, pues el algoritmo los ubicará en uno de esos 4 fondos a partir del 1 de julio del año entrante. Esa es básicamente la dinámica, Marcela, sobre ese punto. Creo que pues nos quedan estos 2 minutos y pues como que varias cosas que es importante recapitular. Y es que, vuelvo y les repito a las personas que apenas llegan por alguna razón, este espacio va a quedar grabado. Marcelo es el director de Cómo me pensiono, un experto en estos temas con imparcialidad importante para que nosotros podamos tomar las mejores decisiones. Recordar que pensando en el futuro es el momento adecuado porque vimos muchas preguntas de gente que está entre los 30 y los 40 y todavía tenemos el tiempo de pensar si queremos un crédito hipotecario, si queremos inversiones de corto, de mediano, pues para el caso de la pensión de largo plazo y hacer ese esfuerzo que efectivamente en nuestra vejez va a ver los resultados, pues se van a mostrar esos resultados. Entonces, agradecerte, Marcelo, por este espacio, agradecerle a las personas que estuvieron conectadas, que estuvieron atentas, que tomaron nota, y a Bancolombia, por supuesto, por abrir estos espacios de conocimiento para que las personas, como lo he dicho mucho en este espacio, puedan tomar decisiones informadas para su futuro, el de sus hijos, el de sus esposos, el de sus familias, el de sus amigos, pues porque vale la pena hacerlo y conocer de estos temas que a veces parecen ser ajenos a nosotros o los vemos muy lejos de nosotros, pero están más cerca de lo que creemos. Si el 16 de enero es el momento para uno tomar la decisión o haberla tomado hasta ese momento, pues tengan en cuenta que diciembre a veces corre muy rápido, entonces este es el momento de salir a mirar cuáles son esos fondos, a tomar esa decisión, porque pues el tiempo se va acortando, entonces para que no nos coja la tarde. Y muchas gracias a todos por este espacio. Gracias, Marcela.
de Bancolombia.